Voy a pedirle su atención, voy a dar lectura a la solicitud de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. La solicitud presentada al Comando en Jefe. Los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, conocedores de la falta de atención que históricamente el escalón superior siempre mostró para atender y resolver nuestras necesidades y derechos, en estos últimos 7 días hemos manifestado a través de diferentes medios y formas de comunicación nuestro profundo malestar como consecuencia del sistema racista, discriminador y excluyente reinado al interior de nuestra institución. Todo ello amparado en las siguientes normas legales. Adjuntamos ahí algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Constitución Política del Estado. A continuación, desarrollamos un conjunto de peticiones cuya atención consideramos esenciales para nuestra desmovilización. Punto 1. Dejar sin efecto todas las sanciones, procesos, persecución y medidas de represión iniciados en contra de nuestros camaradas de las 3 fuerzas, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, y sus familias, cuyo único pecado fue unos participar y otros denunciar y expresar públicamente nuestro malestar por todas las injusticias que venimos soportando desde nuestra incorporación a las Fuerzas Armadas. 2. El cese de todas las medidas de represión en contra de nuestros camaradas alumnos de la Escuela de Perfeccionamiento Técnico Aeronáutico, iniciadora de esta gesta y acantonada en la localidad de Carcaje, departamento de Cochabamba. 3. Que la categoría de suboficiales y sargentos existente al interior de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional sea eliminada, toda vez que su existencia ha servido para que ciudadanos bolivianos clasificados dentro de ella sean históricamente vulnerados en sus derechos establecidos en la Constitución y la ley, discriminados en diferentes ámbitos por la condición social a que son condenados a permanecer y excluidos de las diversas oportunidades que pudiera brindar la institución armada. 4. La activación de oficiales técnicos dentro de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. 5. El inicio hasta su finalización en el plazo más breve posible del proceso de transición de los que fueron suboficiales y sargentos a oficiales técnicos, proceso de transición también concordante con el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, Ley Militar 1405, presentado y entregado al hermano presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales Jaime, en la ciudad de Sacaba. Nuestra solicitud está sustentada en estricto apego a nuestra ley suprema, la Constitución Política del Estado Plurinacional, leyes del Estado y Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí apuntamos todo el fundamento jurídico, tanto de la Declaración Universal, de la Constitución Política del Estado, la Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, su decreto reglamentario, el decreto reglamentario que le da un mandato prácticamente a las Fuerzas Armadas. Y le dice esto, ¿no? Artículo 11, obligaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Son obligaciones de las Fuerzas Armadas adoptar políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias, adecuar su normativa interna a la Ley 045 y al Decreto Supremo, implementar mecanismos no discriminatorios para los ascensos y destinos en función de la jerarquía y antigüedad, méritos profesionales, ¿no? Eso es lo más relevante, tal vez, ¿no? De la Constitución tenemos casi 15 artículos en los que se está amparando esta solicitud. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, ¿no? Son cerca de 10 artículos de la Declaración que están amparando esta solicitud. Punto 6. Tenemos como sexta solicitud: por constituir una urgente necesidad de equidad y justicia social, estatal e institucional, habida cuenta que el sistema colonial se mantiene intacto al interior de la estructura de las Fuerzas Armadas, donde desde su fundación hasta la actualidad está integrada por clases sociales con marcadas diferencias, unos con privilegios y otros marginados, y con la finalidad de generar igualdad y justicia social, pedimos tratamiento por tiempo y materia
para la posterior promulgación en un tiempo perentorio del proyecto Ley de Reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, presentado y entregado al hermano presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales Jaime, en la ciudad de Sacaba, en fecha 29 de marzo de 2014. Como séptimo, ser convocados y representados por representantes específica y legítimamente elegidos por suboficiales y sargentos de las tres fuerzas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y Armada Boliviana, con igualdad en voz y voto, equidad en representatividad entre las categorías suboficiales y sargentos y oficiales, para participar en los debates a ser desarrollados por las comisiones en las diferentes estaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el tratamiento del proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Como octavo, tenemos cambio doctrinario en las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, con estricto cumplimiento a los mandatos establecidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional, principalmente en los referidos a los artículos 9, numeral 1, que dice, artículo 9, son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones y los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Como novena solicitud, adecuación de todo el ordenamiento jurídico relacionado al ámbito militar, leyes, reglamentos, etcétera, a la Constitución Política del Estado Plurinacional. Como décima solicitud, nuestro último punto es ser convocados y representados por representantes específica y legítimamente elegidos por cada uno de los estamentos existentes en cada fuerza, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, con igualdad en voz y voto y equidad en representatividad, para la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y demás normas del ordenamiento jurídico de las Fuerzas Armadas. Con eso habríamos dado lectura, por favor, y es ya de conocimiento de los camaradas.